Pues muy buenas tardes a los medios de comunicación que han atendido esta convocatoria y a quienes nos escuchan también por medios remotos. Estamos hoy en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional recibiendo a la Asociación Nacional de Transportistas de la República Mexicana, una organización civil que aglutina a diversos compañeros que brindan servicios de transporte a lo largo y ancho de la República Mexicana. Ellos traen una serie de peticiones en el marco de la revisión del paquete económico y también del ejercicio de trámites que brinda la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Hay quejas generalizadas del gremio que hablan de excesivos trámites y burocracia para que puedan contar con las licencias necesarias para brindar el servicio y los certificados médicos que muchas veces necesitan para que se brinden estas licencias, así como la implementación y el respeto de los diversos seguros que se dan a través del pago de cuotas en las estaciones de Capufe a lo largo y ancho del país. De alguna forma también la petición y sobre todo la preocupación de la existencia de retenes ilegales o retenes falsos que se dedican a extorsionar a muchos de los trabajadores del transporte, revisiones arbitrarias de la Guardia Nacional que también caen en extorsiones hacia estos trabajadores y sobre todo denunciar la falta de seguridad en las carreteras de nuestro país y el mantenimiento y la infraestructura carretera. Y en este aspecto quiero mencionarles que hemos revisado el presupuesto que se va a designar para el próximo año en el programa carretero que contempla el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2026 y vemos que se pretende tener un cúmulo de recursos de 53.527 millones de pesos, lo cual podría, pues de alguna forma, distinguir que posiblemente hay un aumento de recursos, pero al desmenuzar estos recursos que se pretenden dar a este programa carretero, vemos con sorpresa algunas preocupaciones, como la disminución de recursos del 95% al programa de supervisión, regulación, inspección, verificación, servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras, que tenía 16.595 millones de pesos en este año 2025 y solo le pretenden dar 805 millones de pesos para el 2026. Es decir, una disminución de prácticamente 15.700 millones de pesos, que son el 95% de recortes en este rubro. Y también vemos con mucha preocupación otro programa denominado Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales Eficientes, que también trae una grave disminución de recursos. De 15.720 millones de pesos que tenían en este año 2025, se proyecta tan solo dar 3.120 millones de pesos. Esto es 12.600 millones de pesos menos en este programa. Es una reducción de 81% de recortes, lo que nos habla de la grave deficiencia de la atención en mantenimiento y conservación de carreteras en nuestro país. Y por eso están también aquí nuestros compañeros para denunciar estas anomalías. Me acompaña en este momento el diputado Víctor Pérez, quien además es el presidente de la Comisión de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y la secretaria de la misma comisión, nuestra diputada Leti Gutiérrez. En ese sentido también nos acompaña los trabajadores, el gremio de la organización de la Asociación Nacional de Transportistas y su presidente, el señor
David Esteves. Le voy a dar la palabra al diputado Víctor Pérez para abundar en el tema. Gracias, diputado Héctor. Bueno, pues con mucha preocupación vemos que en los últimos 7 años el tema de la inseguridad en carreteras, que ha cobrado vida y que ha cobrado cifras millonarias en materiales y productos perdidos que después aparecen en el mercado negro, vemos que sigue en la misma circunstancia. Entonces es importante que al recibir a David Esteves, que es el presidente del ANTAC, nos menciona junto con sus agremiados las mismas situaciones, las mismas problemáticas y algunas agravadas. Tenemos asuntos administrativos en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que no se han atendido con la importancia debida. Uno de ellos es la renovación de licencias. Al parecer, dentro de la Secretaría se inició un programa de revisión de las clínicas o de los doctores, los médicos que realizan este tipo de exámenes médicos, y de esa revisión al parecer resultó que hay corrupción, pero el gremio no tiene la culpa de que exista corrupción. Un acto de corrupción en clínicas que hacen este tipo de exámenes médicos para que los operadores obtengan su licencia no quiere decir que detengas tu proceso, porque el proceso cuesta empleos y cuesta millones de pesos a la economía nacional si tenemos parado al transporte, porque tenemos a los operadores sin esas licencias. Tenemos también denuncias de parte de los agremiados al ANTAC de inseguridad en las carreteras, de extorsión y lo más grave, por parte de la Guardia Nacional. ¿Sí? Esa oficina, esa secretaría o esa apéndice de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que todos los diputados les dimos, ¿sí?, la confianza para que se erigieran como un órgano más para procurar la seguridad pública en nuestro país, pues al parecer en el tema carretero no está siendo así y nos tiene con preocupación. Hay revisiones arbitrarias en las carreteras que nos reportan, y no nada más la ANTAC, también en todas sus agrupaciones que agrupan o que agremian a los transportistas, nos han denunciado lo mismo. El otro tema, pues, es la falta de conservación, la falta de mantenimiento de la infraestructura carretera, que como lo decía nuestro compañero Héctor, si ya de por sí lo que asignaron o lo que están proponiendo en este paquete económico para su mantenimiento en el 2026 es poco, pues esa es otra forma de que los operadores, de que la gente que viaja en un carro normal esté inseguro, porque también lo mismo pueden perder la vida por cuestiones de inseguridad derivada de la delincuencia organizada que perder la vida por una falta de mantenimiento de la infraestructura carretera en nuestro país. De todas maneras, es una situación que le corresponde al gobierno federal y que no hemos tenido una solución en estos 7 años. ¿Qué pasa? Asignaron 49,000 millones de pesos, 50,000 millones de pesos al tema de mantenimiento carretero, pero como ya lo dijo nuestro compañero Héctor, en algunas otras partes también lo redujeron. Pero según un tema que tenemos nosotros desde la Oficina de Comunicación Social, en un rebote de ideas con expertos, necesitamos más de 100,000 millones de pesos para que las carreteras en nuestro país estén al 100%, solo en mantenimiento y conservación. Ya no digamos lo que se tiene que invertir en la extensión de carreteras o en la extensión del sistema carretero en nuestro país. Bueno, es así como en este marco nosotros mañana tenemos una reunión con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Esteva, y vamos a llevar todo este tipo de situaciones que se siguen dando lastimosamente en nuestro país. Se siguen perdiendo vidas, se siguen perdiendo millones de pesos de aporte a la economía, se siguen perdiendo el aporte que tenemos y los empleos también, que este sector casi tiene más de 1 millón de empleos que tiene la gente por el trabajo en las carreteras.
En ese sentido, pues vamos a estar al pendiente mañana en la reunión con el secretario y le vamos a llevar todo este tipo de demandas que continúan, reitero, siendo las mismas lastimosamente. Gracias, Héctor. A la orden. Leti, ¿quieres comentar algo? Adelante. Pues, buenas tardes. Me sumo a la propuesta de mis compañeros. Es importante que reconozcamos la necesidad de escuchar a estos compañeros. El transporte es lo que hace que nuestro país se comunique de norte a sur, y la seguridad y la infraestructura carretera es algo que no se vio en este presupuesto, y no lo decimos nosotros, lo dicen los números. Los invitamos a que revisen para que se haga lo correspondiente, porque nuestro país nos necesita. Gracias. Le voy a dar el uso de la voz al señor David Esteves, quien es el líder de la organización de transportistas, que hoy viene pues a platicarnos lo que se vive día a día en las carreteras de nuestro país. Adelante, señor David. Buenas tardes, agradezco mucho, diputado Telles, diputado Pérez, diputada, muchas gracias medios de comunicación por estar en este momento con nosotros. Pues yo quiero ser muy breve, pero sí quiero explicarles lo que vivimos desafortunadamente a lo largo y ancho de todas nuestras 32 entidades federativas del país, que sobre todo nos está afectando muchísimo, y una de ellas es la inseguridad. La inseguridad, como dicen ellos, que anteriormente en los tiempos neoliberales, estadísticamente hablando, se robaban de 5 a 6 tráileres diarios. En el sexenio pasado se estaban robando de 30 a 35 unidades al día. Quiero decir que más o menos cada 47 minutos. Hoy, en este gobierno, se roban de 50 a 60 tráileres diarios. Aumentó la inseguridad en un 17%, pero tenemos el problema gravísimo de que tenemos desaparecidos en las carreteras. Esos desaparecidos no están en el sector transportista, no lo manejan como desaparecidos del transporte, sino los meten en las estadísticas oficiales que hablan de desaparecidos en su totalidad. Ese problema lo tenemos, y sí estamos nosotros pidiéndole al Estado, les pedimos al gobierno que nos apoyen a hacer nuestro trabajo. El transporte en México y en cualquier parte del país es el motor económico de las economías, válgase la redundancia, de cualquier país. Nosotros movemos la producción que se genera en el país, nosotros somos la estructura económica de este país. Si a nosotros no nos protegen, no nos apoyan con la seguridad para hacer nuestro trabajo, esto va a colapsar más tarde que temprano. Por otro lado, tenemos el problema de la extorsión en carretera por parte de la Guardia Nacional. No generalizo, pero hoy el apéndice estos de militares que están como Guardia Nacional aprendieron a extorsionar. Ellos saben perfectamente bien que, como se decía, no hay ahorita material para las famosas licencias plastificadas, y ellos dicen, bueno, por ahí nos agarran, andas mal de documentos, que la carta aporte, que la bitácora, cosas que de verdad nunca se habían visto hoy, que solamente se las inventaron para sacar más recursos. Las extorsiones y sobre todo también la corrupción que existe en muchos estados del país, con las policías estatales, policías municipales, y quiero ser muy directo en señalar los estados donde más padecemos con sus policías municipales que se suben a las carreteras federales para extorsionar a las personas, y me refiero al estado de Morelos. En Morelos recientemente hemos tenido problemas impresionantes en algunos de sus municipios, que hay, por ahí andan circulando algunos videos donde hemos detectado esta situación, y desgraciadamente también en la zona conurbada de Monterrey, Nuevo León, como lo es Guadalupe, Cadereyta, todos esos lugares, los policías municipales piden arriba de 15, 16 mil pesos, y en las carreteras federales estos policías
ministeriales estatales, por ejemplo, en el estado de Nayarit, precisamente ahí en el parador que ellos hacen de retén en San Blas. En este momento acabo de rescatar a una persona que le estaban pidiendo más de 50,000 pesos, que porque no llevaba la carta aporte. Le digo yo al oficial, oye, tú no eres el indicado para pedir esa carta aporte. Cuestiones como esta tenemos a diario, pero también nos enfrentamos con el problema de la infraestructura carretera. 2 sexenios y el que va de que abandonaron totalmente la infraestructura carretera. No tenemos mantenimiento en carreteras, hay lugares donde no se puede transitar para nada y enseguida algunas estadísticas culpan al transporte de que los accidentes que hay es culpa de los operadores. Quiero decirles, no exagero, pero el 80% de los accidentes que hay en carretera es culpa de la infraestructura carretera que está totalmente abandonada. Tenemos el tramo, por ejemplo, de Puebla a Orizaba, en la famosa autopista las Cumbres de Maltrata. En ese lugar no dan la seguridad de vigilancia, pues ahí mismo está en pésimas condiciones la carretera, donde en un tramo de 40 kilómetros nos hacemos a veces hasta 4 horas para poder pasar esos 40 kilómetros. Si hablamos de ese lugar, si hablamos del estado de Chihuahua, del estado de Sonora, totalmente abandonado en la infraestructura carretera, donde ya no existe el pavimento o mucho menos el concreto. Y algo que se escucha increíble, pero en donde hubo una vez la carretera, en el tramo de Janos a Agua Prieta, a Imuris, todo eso, hay partes donde esta gente de verdad despiadadamente o de burla, no sé qué es lo que pasa, le ponen ahí la pintura blanca al mismo césped que hay ahí, a la hierba ahí, porque ya no hay carretera. Entonces sí, agradecemos de verdad infinitamente la intervención de la Comisión de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que nos apoyen a ver esta situación. Y tenemos el problema precisamente de las licencias. Los terceros autorizados que existían ya no existen y debido a esto se ha hecho, supuestamente era para combatir la corrupción, pues se hizo más grande la corrupción, porque por una licencia que cuando yo empecé a manejar, que fue en el 1979, costaba 300, 200 pesos, ahorita están pidiendo hasta 26,000 pesos por cada licencia. Los aptos médicos, para poder obtener la licencia por medio de la medicina preventiva en el transporte, nos dan algunas fechas para poder ir a presentar nuestro examen hasta de 6, 7 meses. Esto de verdad no se puede seguir tolerando, porque los que afectados de toda esta situación que hoy se está viviendo, pues es el gobierno. Yo creo que no se han sabido organizar o no se han podido, no han querido organizarse, porque nos tienen totalmente abandonado. Y digo nos tienen totalmente abandonado porque al que más tienen abandonado somos a nosotros, los hombres camión. Y quiero decirles que del 1,800,000 transportes que hay en el país, el hombre camión ocupa el 56% de los que movemos la producción en México, y un 44% pues son de las grandes empresas que a ellos sí les hacen caso, a nosotros muy poco nos hacen caso. Entonces, yo no sé si hubiera alguna pregunta, diputado, agradecerles su tiempo de ustedes. Muchas gracias, señor David Esteves, líder de la Asociación Nacional de Transportistas, y estamos abiertos por si algún compañero de los medios de comunicación desea hacer algún cuestionamiento. Gracias, diputado. La primera pregunta es de Fernando Moctezuma, Síntesis Legislativa. Buenas tardes a todas, a todos. Diputado, señor David, a ver, primeramente, en particular para usted, detrás de todo esto, bueno, vemos sí abandono y sí descuido, pero también hemos visto que no es la primera vez que se están manifestando, que no es la primera vez, y no me refiero solo al ANTAC, sino al sector transportista en general. ¿Qué ha faltado, mejor dicho, pues para ser escuchados, para que de verdad esta administración, la anterior y hacia atrás, hayan podido pues, dar solución a estas problemáticas que no son nuevas las que nos están contando? Sí, muy buena pregunta. De verdad que lo que ha faltado es la unificación de todo el gremio.
Desafortunadamente, no quiero hablar de nadie en especial, no voy a decir nombres, hay organizaciones que además se preocupan por aglutinar a las personas, a los transportistas. Nosotros no, nosotros somos contundentes. Y quiero hacer un poquito de historia. Fuimos los que convocamos la movilización en el 2017 contra el gasolinazo. Ustedes han de acordar. No queremos llegar a ese extremo, pero sí se necesita contundencia para que nos seamos escuchados. Sí ha habido manifestaciones, compañeros, que felicito y agradezco mucho su esfuerzo que están haciendo para ser escuchados, pero hemos tenido muchas mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno, con Guardia Nacional, pero creo que por aquí les entran las propuestas que hacemos y por acá les están saliendo. No hay resultado, no hay gente que nos escuche. Gracias. Ahora para el diputado Héctor Saúl, concreta y puntualmente, después de estas reuniones, ¿cuál es el compromiso del grupo parlamentario que representas pues de cara a la discusión del presupuesto? Lo comentaba hace un momento mi compañero Víctor Pérez, vamos a hacer dos rutas. Primero, esta ruta de contacto oficial que se hará el día de mañana en una reunión de trabajo que tendrá la Comisión de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte con el secretario del ramo para llevarle de viva voz y en concreto las peticiones que el día de hoy ha manifestado esta organización que nos acompaña. La segunda es en el marco del análisis del paquete económico. Hemos detectado con mucha preocupación los grandes recortes que hay en conservación y mantenimiento de carreteras, que van desde un 80 hasta un 95% de recorte de un año a otro. Es un recorte desproporcionado, es inconcebible. Las carreteras de México se están cayendo a pedazos y hoy el gobierno mexicano no hace el compromiso de llevar a cabo la inversión correcta. Ya decía mi compañero Víctor que para más o menos tener en más o menos condiciones la infraestructura carretera en nuestro país se necesitaban entre 100 a 130 mil millones de pesos de inversión inmediata y se queda muy corto el gobierno. Por eso vamos a poner las reservas suficientes, los puntos de acuerdo necesarios y vamos a tratar de convencer y de entrar en razón a la mayoría oficialista para que sepan que la inseguridad en las carreteras mexicanas es real, es palpable, lo sufren día a día los compañeros que están el día de hoy aquí y que la falta de inversión en infraestructura también es completamente visible. Tanto es así que ha causado graves accidentes y provoca además que todos los compañeros aquí presentes tengan que invertir más dinero de su bolsillo para mantener en adecuadas condiciones a sus unidades de trabajo, porque las carreteras mexicanas se acaban los camiones y las unidades que manejan cada uno de ellos. Por último, de mi parte, diputado, aprovechando que eres de Ciudad de México, ¿qué opinión te merece lo que ocurrió en el Puente de la Concordia con la pipa? La jefa de gobierno, Clara Brugada, está pidiendo cooperacha, así lo dijo, entre vecinos, bueno, pues para atender a las personas afectadas. Sin embargo, pues vemos que en contraste se gastan 22 millones en un concierto en el Zócalo capitalino. Es una posición completamente contradictoria. La Ciudad de México maneja alrededor de 300 mil millones de pesos en presupuesto que ya pagan en contribuciones, en impuestos los citadinos. Y hoy nos parece ridículo el hecho de que la jefa de gobierno quiera hacer una vaquita y quitarle más dinero a las personas para supuestamente ayudar a las víctimas de esta lamentable tragedia. Hay suficiente dinero del gobierno de la Ciudad de México para que exista la voluntad de apoyar directamente a las víctimas. Es muy lamentable haber conocido en los medios de comunicación cómo las familias de las víctimas tenían que ir a comprar los medicamentos porque en los hospitales y nosocomios de la Ciudad de México no tenían cómo atender a las personas que sufrieron esta tragedia. Hacemos un llamado respetuoso pero exigente a la jefa de gobierno para que aplique el presupuesto en materia de salud
que le corresponde para atender a las víctimas de esta tragedia. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes a todas y a todos. Le quiero preguntar en primera instancia al diputado Víctor Pérez en torno a esta situación, no solamente de las carreteras, las libres o las federales, sino en las ciudades, por ejemplo, aquí en la capital de la República Mexicana, pues vemos que todos los días hay hundimientos de camiones pesados por estos baches que se están haciendo. ¿Quién asume el costo de las descomposturas del transporte? Y bueno, pues vemos que muchas veces se vandaliza lo que llevan, la carga que llevan, ¿no? Y también, bueno, pues muy seguramente tienen, ahora sí, muy probablemente tienen sus seguros que les protege hasta cierto punto, ¿no? Pero ¿qué están ustedes haciendo? Y si le van a plantear esto al secretario de Infraestructura y Comunicaciones, pues de cómo están también las carreteras y a ustedes los están perjudicando, a los transportistas. Y en este caso veíamos de lo que les está pasando con Estados Unidos, ¿no? Que ahora les piden que hablen inglés para que puedan transitar por sus calles. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Y cómo están solventando esta? Esa es una para el diputado. Bueno, primero lo del TLC, pues creo que en esta revisión que se están haciendo, creo que sería muy puntual y lo mencionaremos al secretario de Comunicaciones y Transportes para que en materia de transporte y de operadores, pues logre mayores ventajas que en los anteriores acuerdos, porque uno de los rubros que más ha sufrido por el tema del Tratado de Libre Comercio es precisamente el transporte, ¿sí? Si tenemos ahorita una falta de operadores, pues en México es porque se van a Estados Unidos, pero ahorita no les piden hablar inglés. Yo creo que habría que trabajar también en el tema de materia de derechos humanos desde nuestro país y poder hacer una exigencia clara hacia el gobierno de Estados Unidos, que se pongan las pilas los funcionarios y la presidenta para poder exigir que las circunstancias posiblemente no se le den a alguien para hablar otro idioma, ¿sí? Entendemos que debe haber algo básico de conocimiento en tema de cultura y en tema de idioma, pero no precisamente que hablen un inglés al 100%. A mí me parece un tema más de provecho para los Estados Unidos que de respeto a los derechos humanos de nuestros compañeros mexicanos que van a trabajar allá. Y que igual que los campesinos, se ocupan y los ocupan. Y se ha dado una especie de dumping en el tema de operadores, porque allá hay cerca de 50,000 operadores mexicanos que acá no hacen el trabajo por circunstancias de que el gobierno mexicano tiene precisamente fallas y ya las mencionamos, por eso están allá. El tema de pedirles que hablen inglés, pues yo creo que es un tema a tratar y revisar y desde diferentes perspectivas, y sobre todo de un tema de derechos humanos en cuestión de que te eviten laborar por alguna limitación en ese sentido. En el tema del asfalto en las zonas urbanas, ¿a eso es a lo que te refieres? Si es zona urbana, yo creo que los gobiernos de cada estado y los alcaldes de cada municipio, para empezar, se deben preocupar por tener un asfalto con la suficiente calidad como para soportar las diferentes configuraciones que pasen en la superficie de rodamiento que ellos atienden. Si es en carreteras, pues yo sigo en lo mismo. Mañana vamos nosotros a ser muy puntuales en qué sectores hay fallas en el tema de las carreteras que necesitan mantenimiento y cuánto se ocupa y por qué, ¿sí? Pero en esta parte de la zona urbana, pues también creo que es un tema de mantenimiento urbano de parte de la autoridad a la que le corresponda. Yo creo que por ahí es, y la revisión pues debe ser el mantenimiento municipal, estatal o federal en su caso, si una carretera todavía alcanza la categoría de carretera federal ya dentro de una zona urbana. Y diputado Saúl, a mí me gustaría saber, ahorita que preguntaba mi compañero sobre esta vaquita que está proponiendo el gobierno de la Ciudad de México, a mí me llama mucho la atención precisamente que los hospitales están abandonados y ya con esta contingencia que hubo del accidente, pues vemos que no hay dinero. Sin embargo, a la Federación Internacional de Fútbol, a la FIFA, se le ofreció apoyo para el Mundial, incluso en el colmo van a dar un día feriado
el día ahora que se inaugure el Mundial. Esto no es bastante contradictorio y ofensivo para el pueblo de México, que mientras se apoya a unos grandes negociantes, comerciantes, porque es un comercio que tienen, se les quiera pedir a la población pues que cooperen a ver con cuánto para poder atender a las personas que resultaron siniestrados con este accidente. Gracias. Gracias, Margarita. Mira, suscribo cada una de tus palabras. Es una incongruencia total del gobierno de la Ciudad de México pedir un esfuerzo adicional de las personas para hacer una recolecta, una vaquita, para poder otorgarle apoyo a las víctimas de la tragedia en el Puente de la Concordia. Yo sé que el pueblo de la Ciudad de México es generoso y habrá personas que quieran cooperar, y sé que lo harán de muy buena fe, pero es muy lamentable que el gobierno de la Ciudad de México lucre con la benevolencia y la generosidad de los citadinos, y es además muy irresponsable de la jefa de gobierno no utilizar el presupuesto autorizado en materia de salud y tener en buenas condiciones a los hospitales que están a cargo del gobierno de la ciudad y también el gobierno federal de los que estén a cargo del sector salud. Y es lamentable ver cómo los familiares de las víctimas tienen que estar gastando de su bolsa para comprar las medicinas, los medicamentos y los tratamientos que necesitan sus familiares, porque el sector salud no les brinda la atención, los medicamentos y los tratamientos adecuados. Por eso el llamado exigente es a no lucrar con la generosidad de los habitantes de la Ciudad de México y a que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal den el tratamiento, los medicamentos necesarios en esta tragedia tan particular que sucedió en el Puente de la Concordia. Exigirles que por favor apliquen el presupuesto autorizado de manera transparente y limpia y no lucrar con la generosidad del pueblo de la Ciudad de México. Pero el apoyo que se le va a dar a la FIFA para que puedan organizar el Mundial aquí en la Ciudad de México. Pues se ven marcadamente sus prioridades de tratar de minimizar una tragedia ante un evento mundial y nos parece incongruente. Primero están las personas y después los shows mediáticos. Pues muchas gracias a todos los medios de comunicación. Gracias, compañeros. Nos vemos pronto.